La artrosis de cadera es una enfermedad degenerativa articular que provoca básicamente dos síntomas, dos problemas: el dolor y la pérdida de movilidad. Esto influye en la actividad sexual de los pacientes. Se sabe que hasta un 70% de los varones y casi un 96%, es decir, casi un 100% de las mujeres que tienen artrosis de cadera presentan dolor al realizar el acto sexual, y además en las mujeres la rigidez articular que les limita separar las piernas les dificulta realizar el acto sexual. Lamentablemente no, ya que se sabe que la actividad sexual es un tema que no sale en la visita médica, y de hecho un estudio publicado en Estados Unidos vio que más del 80% de los cirujanos no preguntaban sobre esta actividad en sus pacientes. Y de hecho sabemos que las escalas de evaluación de cómo están los pacientes antes y después de operar no incluyen nunca la actividad sexual cuando deberían incluirla, con lo cual no se tiene en cuenta, pero debería tenerse en cuenta. Una vez realizada la intervención quirúrgica de la prótesis total de cadera, el riesgo más importante es que se produzca una luxación, es decir, una dislocación, una separación entre el fémur y el cótilo. Y el riesgo más importante lo tenemos durante las 4 o 6 primeras semanas, y durante este periodo de tiempo hay que tener unas restricciones y hay que evitar flexionar la cadera, juntar mucho las rodillas o girar el pie hacia adentro. Pasado este periodo de tiempo, la actividad puede realizarse de forma libre sin ninguna restricción.